¿De cuándo acá tú pierdes el Espíritu Santo por comerte una manzana? Estudiemos la Biblia para ver qué nos dice del fruto de Dios. Bendecido día tengan todos. Gracias por estar aquí nuevamente. El Señor nos levanta con nuevas misericordias y otro día más de oportunidad de conocerlo, de estudiar su palabra y de seguir creciendo espiritualmente. Mi nombre es Isacha Marín y este es el podcast Alineando tu Corazón, donde vas a recibir estudio bíblico, palabras de vida, todo a través de la palabra de Dios para alinear nuestro corazón con el de Cristo Jesús. Hoy el título es ¿Cómo reconocer el fruto de Dios? En el episodio pasado estuvimos hablando de las vestiduras blancas que lo hablan en Apocalipsis y en resumen Juan 15:3 dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. O sea, que mira qué importante es la palabra que recibimos a través de Dios, que nos limpia del pecado, que nos limpia de todo lo que estamos haciendo mal y nos guía hacia esa vida eterna con el Padre Todopoderoso. Pero ¿por qué Jesús tuvo que venir a limpiar? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en la humanidad en esa primera venida, en ese Antiguo Testamento, que él tuvo que venir a limpiar con sus palabras? ¿Qué había pasado? Que las doctrinas de ese entonces se habían desviado y se habían unido con las mentiras de Satanás. Porque tenemos que entender que el enemigo donde más ataca es al pueblo de Dios. Porque ahí es donde está perdiendo las almas. Las que quieren vivir con la vida eterna de Papá Dios, pues van a seguir luchando. Y él viene como ladrón en la noche, tú sabes, a matar, como león rugiente, a devorar. Él viene a llevarse a todo el que pueda enredado. Pero mientras más tú conoces la palabra, mientras más tú conoces lo que es el fruto de Dios, menos vas a caer en esas delicadezas que él hace, que el enemigo hace para que podamos resbalar y perder nuestro espíritu. Pues esas doctrinas de la primera venida estaban contaminadas, no estaban realmente haciendo lo que Dios quería que hicieran. Y ahí vino Jesús a intervenir, ahí vino Jesús a traer palabras y esa palabra de vida eterna, esa palabra que los iba a limpiar porque era el momento de cosechar. Y los que creyeron fueron cosechados esa vida eterna y los que no creyeron pues fueron juzgados. Y en esa época, esos religiosos que tanto hablaban de Dios y tenían en su boca a Dios y se vestían desde por la mañana, ¿verdad? A su iglesia y hacer las rutinas de su iglesia, y aún así no pudieron percibir que Jesús trajo la verdad, que Jesús trajo liberación, que Jesús trajo esas palabras correctas que te iban a llevar a la vida eterna. Entonces, aquí es que nosotros nos tenemos que confrontar como cristianos. ¿Qué tipo de cristiano soy yo? ¿Soy el que cuando recibo la palabra de vida, la recibo y empiezo a cambiar de acuerdo a la palabra? ¿O soy la que me aferro a lo que me enseñaron desde que nací? Y eso es lo que me criaron y eso es lo correcto y no voy a escuchar más nada. Pues eso pasó con esos fariseos, saduceos y escribas de esa época. Juan 8:44 dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ahí ya Jesús estaba juzgándolo. Él les dijo que los iba a liberar de la esclavitud, tú sabes, ellos decían que no eran ciegos. Ellos no querían abrir sus ojos espirituales. Estaban tan llenos de las mentiras que no lograron recibir la verdad. Y cuando Jesús le dice eso, le está explicando que, mira, desde el principio de la humanidad, desde hace 6,000 años que comenzó esto, el enemigo siempre ha utilizado lo mismo, las mentiras, porque eso es lo que es él, un mentiroso. Sin embargo, Jesús trae la verdad.
Y si yo quiero recibir esa verdad, yo me tengo que mantener con el dador de la verdad, con Dios, con la fuente, ese manantial de vida eterna. Entonces estamos viviendo una era bien importante, Apocalipsis, y el cumplimiento de toda la voluntad de Dios, porque cuando se acabe Apocalipsis, ¿en qué va a acabar? En que el enemigo fue juzgado, fue echado al lago de fuego y queda reinando Dios con la Nueva Jerusalén. Y esa época nos las tocó vivir nosotros y nosotros tenemos que valorar la época que estamos viviendo. Pero realmente yo me estoy preparando día a día para llegar a esa vida eterna, para llegar a ese nuevo cielo y nueva tierra que habla Apocalipsis. Y si estamos llegando a ese fin de la Biblia, ¿cómo tú crees que Satanás está trabajando hoy en día? ¿Está relajado, tranquilo, tirado para atrás en la playa cogiendo sol? ¿O le está dando más duro porque sabe que su tiempo se está acabando? Así que mira cuán importante es que hoy abramos nuestros ojos espirituales y entendamos que tenemos que estar alertas, que tenemos que estar como soldados de Dios, y un soldado tiene que estar preparado en todo momento para el ataque que venga. Y la meta del enemigo, llevarse las más armas posible. Y ante tanta información que estamos recibiendo, es que yo no sé ustedes, pero cada vez que yo entro a las redes sociales, se recibe tanta y tanta información de la palabra de Dios que tú tienes que empezar a escudriñar, mi gente. Porque cuando leemos Génesis, el enemigo vino como un animal inocente. Él no vino en una imagen roja con cuernos y dientes afilados, horrible. No, él vino como un animalito a hablar con Eva, porque así es el enemigo. Él va a buscar la manera de engañarnos a través de la misma palabra transversada. Sí, ya lo hizo en la primera venida. Lo logró con los fariseos, lo logró con los saduceos, lo logró con los escribas. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Nosotros ya, el enemigo cambió, no va a ser el mismo porque Jesús murió y lo venció. Él todavía está trabajando, él todavía va a seguir hasta que Dios no cumpla Apocalipsis y lo detenga y lo juzgue. Mientras tanto, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Porque no podemos escuchar esto y quedarnos igual. Tenemos que accionar. Primero, vamos a entender qué es el fruto. Para yo entender cuándo es que viene un fruto del bien o cuándo es que viene un fruto que no es el correcto. ¿De dónde sale un fruto en lo físico? De un árbol, ¿verdad? Por ejemplo, el árbol de mango, pues sale la fruta, mango. Si es una mata de plátano, pues sale los guineos, plátano, ¿qué más? Fresas, etcétera. Pues cuando en lo espiritual Dios nos habla a través de lo físico, es para que nosotros entendamos lo que es espiritual porque no lo vemos. Isaías 55:12. Vamos a ver qué dice referente a lo que Dios se refiere con un árbol. Cuando leemos 55:12 dice: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Y te pregunto yo, ¿los árboles aplauden? ¿Verdad que no? Está utilizando un lenguaje figurativo. Está utilizando algo físico para que yo entienda a qué Dios se está refiriendo con árboles dando aplausos. Y en ese mismo libro de Isaías, el capítulo 61, el versículo 1 al 3, te voy a leer. Cuando esta parte que vamos a leer es la profecía de Jesús. Y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Escucha aquí: a ordenar
que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. Quienes reciban eso que Dios promete aquí, a través del profeta Isaías, gozo, alegría, paz, al que está quebrantado le va a dar, al que está afligido le va a dar alegría, le va a dar gozo, le va a dar esperanzas nuevas, se va a llamar árboles. Ya aquí lo dice. Y también está el Salmo 1, del 1 al 3, que dice lo mismo. Se refiere a que los árboles son las personas. Cuando mencionamos árbol, figurativamente, pues se refiere a las personas. Mira el Salmo 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando tú lees la palabra de Dios, lo dice el Salmo, cuando tú te escudriñas día, noche, mañana, en todo momento estás con la palabra de Dios, con la Biblia, esto no te engaña, esta es la verdad. Vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y acaso Jesús no dijo, yo soy la fuente de agua, la agua de vida? Así que todo conecta espiritualmente con lo que nos está explicando. Un árbol, entonces podemos saber que es una persona. Y esa persona que sale por la boca, que sale con sus actos, con sus actitudes, el fruto. Y Gálatas 5, del 22 al 23, habla del fruto del Espíritu. O sea, una persona que tenga el Espíritu va a dar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si yo no estoy dando eso, pues yo estoy dando frutos del enemigo. No hay un intermedio. O es blanco o es negro. En el mundo espiritual solamente hay dos entidades, el bien y el mal. Así que lo que está saliendo de mi boca está representando el Espíritu de Dios o se está desviando por la carne y está venciendo el enemigo. Y así mismo, cuando yo empiezo a escuchar de ahora en adelante, lo que estoy escuchando tengo que escudriñar. ¿Qué yo estoy permitiendo que entre por mi oído? ¿La verdad de Jesús o las mentiras de Satanás? Ahora veamos cómo desde el principio el enemigo engañó a los cristianos. ¿Con quién? Con Eva. En Génesis, cuando, como les dije, cuando Satanás se presentó en una culebra, un animal, algo que, estaban viviendo entre animales. Pero cuando le habló la misma palabra de Dios transversada, de otra forma, creando dudas. Entonces, si Eva no estaba todos los días leyendo la Biblia, todos los días practicando ese mandamiento que Dios les dio, se le fue las palabras y se deslizó, cayó. Y en Génesis 3, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Mira qué curioso cómo menciona el árbol y no dice que el fruto se veía codiciable, que el fruto era agradable, no, dice el árbol. O sea, ya las palabras que entraron de Satanás estaban llegando a su corazón. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Realmente, ella comió un fruto físico. ¿Realmente una manzana a ti te hace perder tu Espíritu Santo? No. Ella lo que realmente comió fueron las palabras de Satanás cuando le dijo, no vas a morir. Es más, se te van a abrir los ojos y vas a entender muchas cosas. Lo voy a buscar aquí en Génesis. Porque
tenemos que entender qué fue lo que el enemigo hizo con ella. Y cuando nosotros entendemos la verdad nos hace libres. Dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Se le abrió los ojos. Es como, por ejemplo, si tú estás en tu trabajo y empiezan a hablar de comida, de un postre en específico, a ti se te antoja ese contrallado postre y por la tarde sales y vas y lo compras o lo haces o haces un invento para que se parezca al postre que hablaron. Eso fue lo que le pasó a Eva. Lo que entró por el oído le calcomió su mente y cambió su corazón entregado a Cristo, a Dios, y lo entregó al enemigo, deseando sabiduría, deseando más de lo que tenía, que era perfecto. Y ese corazón, pues, se llenó de codicia, se llenó de avaricia, desobedeció a Dios. Y al desobedecer, murió su espíritu. Al comer de ese fruto que salió de la boca de ese árbol del bien y del mal, de la ciencia, en ese árbol figurativamente, ¿quién era? Desde el principio existe el enemigo. Desde el principio existe el árbol de la vida. Y solamente hay un árbol mencionado en Apocalipsis, que es el árbol de la vida. ¿Qué fruto entonces tenemos que estar comiendo tú y yo si queremos llegar a esa vida eterna, a esa nueva Jerusalén? Comer del árbol, de la vida, de las palabras de Dios, que me limpien, que me purifiquen y que me guíen. Entonces, luego que ella comió, entró el pecado, ellos comieron, ¿verdad? Y ya en Génesis 6, versículo 5, Dios se va por causa del pecado. Ya no puedo seguir viviendo con ellos porque es demasiado el pecado. Al final de Apocalipsis, como les dije, hay un árbol. Y es el árbol de la vida. El enemigo es juzgado en Apocalipsis 18. Y luego de ser juzgado, Apocalipsis 19 es el compromiso de ese banquete de boda del Cordero. Y Apocalipsis 20 habla de la primera resurrección. Y Apocalipsis 21 y 22 ya es el fin de la historia, de victoria, de gracia de Dios, de haber cumplido todo y que ya Dios descansa porque se cumplió todo. Y solamente los que perseveran, los que comen el fruto de verdad, los que se mantienen como soldados, batallando esta guerra espiritual día a día, con la palabra de Dios, somos los que vamos a vivir esa vida eterna con Dios, en esa nueva Jerusalén, donde ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor. Todo va a ser hermoso porque vamos a estar con un Dios todopoderoso, que desde el principio Él hizo un Edén perfecto para nosotros, pero nosotros lo rechazamos cuando dejamos entrar ese fruto del enemigo, ese pecado. Pues, ¿cómo evitar caer en ese fruto de Satanás? Primero, usar siempre la Biblia como mi estándar. No te dejes llevar por nadie. El Espíritu Santo de Dios es poderoso. Él te puede dirigir, Él te puede hablar. Y solamente esta es la verdad. Lee, estudia, escudriña. Segundo, te lleva al mismo. Pídele en oración al Espíritu Santo que te guíe, que te ayude. Pregúntale. No seamos como los fariseos, que aunque Jesús le dijo la verdad, no, eso no es verdad. ¿Sabes? Como que no. En ese momento que el Espíritu Santo llegue y te redarguya, tú te sientas incómodo con algo, es porque te está hablando. Actúa, toma decisiones, no tengas miedo. Más miedo te debe tener vivir en el infierno, vivir una vida eterna en el fuego. Eso te tiene que dar más pánico. Tomar decisiones en la carne, aunque duelan y aunque los demás te critiquen, eso no
No importa, porque nosotros vivimos para el Señor, siempre y cuando sea para el Señor el cambio que estás dando. Tercero, obedecer. Y me encanta Josué 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Tenemos no solamente que leerlo, tenemos que ser transformados por la palabra. Tiene que cambiar. Tenemos que recordarnos día a día de esas palabras para cuando venga el ataque no nos confunda. Porque el ataque no va a ser por cosas, como les expliqué, el enemigo no vino con su atuendo de cuernos y feo, con muchos dientes, no. Él vino como algo bonito, sutil, suavecito, algo que a ti te guste. Así que tenemos que estar bien alertas. Y esta es nuestra espada. Esta es nos tenemos que vestir, como dice Efesios 6. Vestir espiritualmente para no caer. Y cuarto, tenemos que morir a la carne. Pablo es un buen ejemplo. Pablo era un fariseo y Jesús lo confrontó y tuvo ese momento de conocer a Jesús en verdad. Y eso fue un antes y un después. Y una vez él conoció a Jesús, él decidió soltarlo todo. Él era un líder de los altos en los fariseos. Él decidió no ser nadie y servir solamente a Jesús. A eso nos referimos con morir en la carne. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, él decidió no seguir haciendo lo que él hacía, no seguir siendo el Pablo que desde pequeño le enseñaron esa doctrina. No, yo conocí a Jesús, yo voy ahora a hacer lo que realmente tuvo esa revelación y tuvo ese entendimiento del sacrificio que hizo Jesús, de la vida eterna, de conocer las palabras, de limpiarme a través de sus palabras. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo hoy en día. Ser esos Pablos que perseveran hasta esa meta verla cumplida, hasta vivir ese apocalipsis de la mano del Señor, hasta estar en ese nuevo cielo y nueva tierra. De verdad que eso es lo mejor que nos puede pasar en este tiempo. Tenemos que ser precavidos, tenemos que estar alertas, tenemos que estar bien despiertos, mi gente. Somos soldados de Cristo, tenemos que actuar como soldados, no bajar la guardia en ningún momento, porque para eso fuimos llamados, para llevar el evangelio a otras personas, para nosotros mismos luchar por nuestra salvación y no dejarnos caer por el fruto del enemigo. Seamos prudentes en este tiempo, pidamos mucha sabiduría y discernimiento siempre al Espíritu. Mantengámonos en oración. Cuando tengas dudas, que tengas que tomar una decisión importante, no la hagas rápido. Métete en oración. Pide dirección. Cuando te sientas incómodo, por ahí no es. Cuando sientas paz, estás en lo correcto. Siempre el Espíritu Santo te va a guiar hacia la verdad. Y tener esa comunión con Dios Todopoderoso para que cuando recibamos esas palabras abiertas, esas palabras de cumplimiento de Apocalipsis, podamos recibirlo con un corazón agradecido y dispuesto, como Pablo, a botar lo viejo y seguir hacia lo nuevo. Dios te bendiga. Antes de orar, recuerda que si quieres estudiar más la palabra de Dios, yo pertenezco al Seminario de California Teológico y puedes recibir también un estudio bíblico de 1 año libre de costo. Abajo está en la descripción el link que te puedes registrar y tan pronto abran un nuevo cupo, te van a llamar, se llena, así que escríbelo desde ya para que estés en lista. Vamos a orar para comenzar este día. Amado Dios, te damos gracias, eterno Rey, por tu inmenso amor y gloria. Te glorificamos y te honramos, Señor, poniéndote en primer lugar desde temprano en la mañana. Queremos, Señor, entregarte nuestros corazones para que sean limpiados por tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo se active en cada uno de nosotros. Perdona, Señor, cada pecado, cada fruto que hayamos comido erróneamente. Guíanos hacia esa verdad. Sácanos de cualquier mentira, Señor, y llévanos, Señor, hacia esa vida eterna contigo. Sigue trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Sigue guiándonos y con lazos de amor, Padre, llévanos hacia esa vida eterna. En el nombre de Jesús,
hemos orado. Amén. Gracias por escucharlo. Dale like, comenta y te veo la próxima semana. Bye.